¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado nuestra entrevista hoy en Telebuendías con el intendente de Cerro Largo, con Sergio Botana, quien lo hacemos sentir muy cómodo, está con el termo y mate en la mano, bien propicio para esta hora. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días y bueno, buenos días a toda tu enorme audiencia, Nico. Bueno, hagamos un poco de historia. ¿Cómo se llega y en qué momento se encuentra a esta hora la propuesta de quitar la exoneración a la contribución inmobiliaria del sector agropecuario? ¿Cómo se llega? Bueno, primero se llega por una necesidad imperiosa de recuperar la caminería rural del Uruguay. Si la gente en general, seguramente, la gente de Montevideo seguramente no ande mucho por los caminos rurales, pero sí anda por las rutas nacionales, pero este programa se ve en todo el país, así que la gente sabe cómo están los caminos y sabe cuál es la necesidad cada día de que los muchachos vayan a la escuela, a los liceos, de que el que vive en campaña se pueda enfermar viviendo, tenga derecho a enfermarse viviendo allí. El peón rural va y viene todos los días a su casa. Bueno, y ni que hablar de también sacar la producción. Entonces, si serán imprescindibles hoy los caminos rurales, y bueno, y hay que ver si las rutas están como están, si uno aprecia los huellones esos que tienen las rutas por la mayor frecuencia de cargas, pero además por el peso que se ha incorporado en cada camión. Fueron hechas para camiones que cargaban 10 toneladas, ahora estamos hablando de 40, 50 toneladas, 70 toneladas en algunos casos. Bueno, es imprescindible que el país ponga recursos para recuperar su red vial rural. Y surge de esto la demanda. Lo que necesitamos los gobiernos departamentales es la plata del patrimonio completa. Es decir, acá se creó el ISIR de recaudación por parte de los gobiernos departamentales. El ISIR fue declarado inconstitucional, bueno, fue sustituido por el impuesto al patrimonio, que es incluso una cifra un poquito menor de recaudación, pero bueno, el impuesto al patrimonio, al ser un tributo de recaudación, que es una fuente nacional de recursos, el gobierno se ha quedado con ella. Y ahora nosotros lo que pedimos es que este tributo que fue creado para eso se nos diera a los gobiernos departamentales. Usted está planteando igual de todas maneras una variante con relación a lo que se venía discutiendo hasta el momento. Se hablaba hasta hace no mucho tiempo de la posibilidad de quitar la exoneración de la contribución inmobiliaria del sector agropecuario y que eso vaya a la reparación de caminos rurales, entre otras cosas porque se entendía que la vía esta de recaudación del impuesto al patrimonio, bueno, ya sabía que había una intención del gobierno de no destinar todos los fondos para la reparación de la caminería rural. Claro, nosotros lo primero que pedimos fueron estos fondos que fueron creados para eso. Ante la decisión del gobierno de destinar parte de esos fondos a la red vial de carreteras, de rutas nacionales, bueno, ahí entonces surgió esta alternativa de discutir lo de la contribución, de eliminar la exoneración de la contribución inmobiliaria urbana. Antes de eso, en la negociación yo mismo hice un planteo que era el de la generalización del 1% que hoy pagan los semovientes, las ventas de semovientes pagan un 1%, generalizarlo como fuente a todos los sectores de la actividad. Y ahí les dijeron que no también, entre otras cosas, según dijo Tabaré Vázquez, porque el gobierno se había comprometido a no crear nuevos impuestos. Exactamente, por más que en este caso sería un tributo bastante más justo en la medida en que lo pagaría solo aquel que saca cargas, que mueve cargas, y además lo pagaría en un momento en el que tiene dinero, en el que está cobrando. Por lo tanto, esto no implica otro tipo de inconvenientes al que paga desde el punto de vista administrativo o el hecho de endeudarse para tener que pagar o pagar cuando no se está en actividad. Entonces, nos parece que este sería el mejor de los sistemas. Lo venimos proponiendo desde el periodo pasado y entendemos que es lo mejor de todo. De cualquier modo, se negoció esto otro
cuando se hacen los acuerdos son de una parte y de la otra, y las dos partes deben de dar la cara por el acuerdo, por lo cual nosotros no estamos en este sentido para echarle culpas al gobierno, sino para asumir también la responsabilidad por lo que estamos necesitando. Por lo que están necesitando, por lo que están necesitando esos muchos. A mí no me gustó lo que hizo el ministro Astori en la comisión, porque en definitiva, cuando uno hace un acuerdo, las dos partes se responsabilizan por el acuerdo. Nosotros no propusimos esto, no lo propusimos porque ni siquiera lo conocíamos. Yo ni sabía que había una exoneración de este porcentaje. De cualquier modo, asumimos igual la responsabilidad, porque quien acuerda asume responsabilidades, debe dar la cara. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Pero para ubicar a la gente, lo que no puede suceder es que por estos debates de papel, por estas cuestiones que son fuegos de artificio, por esto de si fulanito estuvo bien o mal, nuestros muchachos en la campaña no sean debidamente atendidos, no tengan cómo llegar a sus escuelas todos los días. El que vive en campaña se va a tener que mudar al pueblo porque va a ser muy difícil que le llegue la atención médica. No es el país, se nos va a caer toda la estructura de caminos para sacar la producción. No es el país, seguramente no es el país que todos queremos. Acá tenemos que sentarnos a dialogar y más allá de los temas políticos lo que tenemos que hacer es llegar a los acuerdos imprescindibles para que el país funcione. Nadie quiere ponerle un impuesto a otro, por supuesto, y creo que si conseguimos la solución de hacerlo sin impuestos, consiguiendo financiar esto con ahorros de otras fuentes, bueno, es lo mejor. Si ello es imposible, asumamos juntos el sacrificio político, pero no es un problema de costos políticos, es un problema de sí. Nadie está queriendo pagar los costos políticos. Lo que parece es que claro, pero va a pagar la suerte del país, ¿no? En algún momento, cuando lo del ISIR, le advertimos a las gremiales que impulsaban su anulación, dijimos, cuidado, porque después este impuesto puede ser sustituido por otro que después desaparece en rentas generales. Y bueno, y fue lo que lamentablemente sucedió. El tributo que se puso, el del impuesto al patrimonio, la mitad del tributo desapareció y siempre estamos en riesgo de que desaparezca absolutamente, de que se esfume en rentas generales. En los gobiernos departamentales nada se esfuma. Y bueno, y más en este caso, que esto va a un fondo directamente afectado a la caminería y que no puede tener otro destino que su inversión en caminos, no tiene otra vuelta. Entonces, creo que debemos ponernos de acuerdo todos por el país, no por la suerte de a un gobierno departamental desde el punto de vista de la suerte política, de sus elencos de gobierno, etcétera. No le va la vida en esto. Al que le va la vida en esto es a ese niño que está en la campaña y le va la vida al país en otra cosa, porque si el país pierde la gente calificada que todavía tiene en la campaña, seguramente se va a alejar cada día más de ese sueño de independencia respecto de los niveles de precios relativos de los productos agropecuarios en el mundo. El país, si quiere ir adelante, el único camino que le queda es el de acceder a los mercados de los que no miran, de los que no cuentan la plata para comprar. Pero eso solo se consigue con altos niveles, con altos estándares de calidad, y esos altos estándares de calidad no se generan con este tipo de infraestructuras ni con gente que no tenga la debida formación. Entonces, ese es el país al que estamos condenando por culpa de este debate político donde nadie quiere asumir la culpa y vamos a terminar siendo todos culpables del mal destino nacional. Bien, el 100% del impuesto del patrimonio parece que no corre.
destinado para la reparación de caminería rural. La propuesta del 1% para todos los sectores productivos no corre tampoco, ya lo dijo el presidente de la República. Esta iniciativa legislativa, la calle Pou públicamente ya dijo que no la iba a votar. Desde el Partido Colorado, el Partido Independiente, parece tampoco haber apoyo. Usted, no sé, ayer se iba a reunir con Larrañaga, le pregunto si hubo algún contacto, qué le adelantó el líder de su sector. Ya hay algunos legisladores que dijeron que no lo iba a votar. El ministro Astori no la defendió. ¿Está muerto el proyecto? ¿No va a tener apoyo? Bueno, está complicado el recurso está re complicado el recurso para la caminería en el país. La gente anda haciendo política, cuando en realidad deberíamos estar pensando en el país. Y las finanzas de las intendencias, no sé cuál puede resistir los niveles de egreso que le van a suponer las contrapartidas de estos recursos. Ya hay varias intendencias que vienen quebradas, varias. Bueno, esto sería un golpe mortal en ese sentido. Así que, pero que si el país se queda sin caminos, la suerte va a ser más complicada. Y uno mira cómo se generan recursos para otras cosas también en el país, ¿verdad? ¿Por ejemplo? No, uno ve el presupuesto y ve cómo con algunos destinos se generan recursos. Yo lo que creo es que sensatamente tenemos que pensar, bueno, cuáles son las prioridades del país, y tenemos que pensarlas juntos. Y estoy seguro que esta de los caminos, por más que sea de gente que no llega mucho a los medios nacionales, que no está en la prensa todos los días, que no tiene la posibilidad de hacer huelga, ni paro, ni medidas de protesta de ningún tipo, bueno, ese es el país al que estamos condenando, y ese es el país que después termina condenando al resto del país. Sin la aprobación sin los destinos de recursos, donde sea, ya sea del 100% del impuesto al patrimonio, donde aparezcan los recursos, sin esos recursos, ¿colapsa el sistema de caminería rural? ¿Tenemos riesgo a corto o mediano plazo que la producción no pueda salir? Pero ya estamos en esa situación. Bueno, pero todavía está saliendo mal, emparchada. Pero estamos en una situación muy difícil. Pregúntele a cualquier productor cómo sale en los caminos. Pregúntele. Pero ¿cuántos minibuses de esos que pagan las intendencias, que en un alto porcentaje pagan las intendencias, cuántos no llegan hasta donde deben llegar y los niños tienen que hacer 2 o 3 leguas a caballo todos los días para poder llegar a la escuela? Averígüelo. ¿Qué tema, no? También parece que desde el sistema político muchas veces puede no, más allá de dónde salgan los recursos, pueden no ser interpretadas las necesidades de la gente del interior, y se nota como cierto ambiente donde nadie se quiere poner el saco, entre otras cosas porque el rédito político en ese sentido está lejos de la capital. Se lo pregunto en realidad. Sí, yo lo que creo es que en estas cosas siempre gana el que tiene más capacidad de hacer ruido. Y hay gente que, bueno, pero un político de verdad, un estadista de verdad, debería de escuchar estos silencios también. Debería de darse cuenta de que el papel del político no es ese de caminar rumbo al ruido, que hay que hacer las cosas que hay que hacer, y para eso hay que conocer, y si alguien se precia de conocer, sabe, sin tener que mirar las estadísticas, que también existen, pero sabe dónde están los más pobres y dónde están los que tienen menos oportunidades y dónde están los que tienen mayores necesidades. Y les estamos negando un recurso imprescindible con estas medidas, que es cierto, uno ve que se van alejando las posibilidades de su concreción. ¿Van a hacer alguna gestión de último momento? No sé, mañana se reúnen sí. en el Congreso de Intendente. ¿Qué van a plantear? Mañana vamos a hablar estos temas.
Eh, pero los gobiernos departamentales no tenemos condición de poner, no tenemos de hacer la ejecución que tenemos que hacer sin estos recursos. No tenemos condición. Bueno, pero puede haber algún intento de hablar con Vázquez directamente, sentarlo en una mesa y decirle, se nos va la vida en esto, no sé, eventualmente convocar al ministro de Economía, llamar a los líderes de la oposición, no sé, buscar alguna alternativa. Sí. Esos serán los caminos. Ahora, el ministro de Economía debería conocer estas cosas. ¿Y no las conoce? Debería conocer estas cosas. El ministro de Economía debería saber de lo que estamos hablando. Ha sido senador de la República y antes ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y profesor de Estructura Económica Nacional. Conoce exactamente la estructura, por lo menos la estructura económica, seguramente también el entramado social de la campaña. El ministro de Economía sabe muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, acá nadie no se puede desentender del tema. Que discutamos cuáles son las fuentes y que veamos si alguien tiene que asumir responsabilidades políticas, nosotros las asumimos, no hay problema. No es un tema de no animarse a asumir responsabilidades políticas. En definitiva, bueno, para eso estamos. Lo que no podemos hacer es seguir postergando al país de verdad. Me quedan 3 minutos y hay 2 asuntos que no quiero dejar de desarrollar. En 30 segundos, ¿es posible una negociación colectiva como plantea el Ministerio de Trabajo en todas las intendencias? Porque esto parece también ser como, ¿no? Por un lado no me da los recursos que necesito para arreglar los caminos y por otro lado me estás obligando a una negociación salarial que en muchas intendencias puede llegar a significar un aumento de los gastos. Bueno, tenemos un impedimento legal, porque, bueno, ni siquiera las decisiones del Congreso de Intendentes son obligatorias para cada intendencia. Pero los intendentes somos un municipal más. Así que nos sentimos así y somos así. Por lo cual el diálogo entre los municipales y los representantes de los municipales y el intendente es permanente y no hay inconvenientes para darle formalidad. Además, el municipal tiene la característica de que está siempre dando la cara con el ciudadano. O sea, pero es parte de eso de que desde Montevideo no se conoce mucho cómo funciona no sé, uno veía a Vidalín, por ejemplo, reunido con funcionarios de la Intendencia de Durazno y le decía, vos vas a cobrar a partir de ahora tanto. No sé, negociación colectiva, ahí no parecía haber demasiado. Pero todos hemos hecho, mirá, en el periodo pasado, te digo el caso de mi departamento. En el caso de mi departamento se multiplicaron por 3 los sueldos, se le dio estabilidad a los funcionarios a través de la presupuestación de 500 personas, se incorporaron regímenes de seguridad laboral, seguro para todos los funcionarios, hubieron sistemas de diálogo permanente y de acuerdo permanente. Cuando tuvimos dificultades las sorteamos juntos, después reincorporamos a la gente que habíamos tenido que sacar, lo hicimos juntos. El diálogo funciona muy fácilmente en nuestras comunidades. La última, y ahora sí, ya que habla de su departamento, hemos estado hablando esta semana en reiteradas oportunidades de la situación de Brasil, ¿no? Lo que ha sucedido, todo lo que está aconteciendo, y una de las cosas que conversábamos con economistas, con especialistas, es, bueno, claramente lo primero que se está viendo afectado es la frontera con Brasil. El comercio está paralizado, el tipo de cambio en realidad perjudica al comercio local establecido del lado uruguayo. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tuvimos un nivel de desempleo durante todo el periodo pasado del 2,5%. Más o menos aquella tasa friccional de la que hablaba Keynes. Nada. El simple desencuentro por las rigideces de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Claro, teníamos agricultura, teníamos un comercio competitivo. Ahora, con el tipo de cambio, perdimos la competitividad del comercio y por lo tanto el empleo en el comercio, que es muy numeroso. Por los costos de los combustibles y la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios, perdimos toda posibilidad de hacer agricultura.
El desempleo nos está golpeando a la puerta con una fuerza enorme, crece la pobreza, la demanda de asistencia social, se ha complicado la cosa en frontera. ¿También en esto se está reaccionando tarde? ¿Se podría haber tomado El alguna Uruguay medida? debería tener un Ministerio de Economía Inteligente tendría que tener algunos monitores en frontera, realizar un monitoreo permanente para advertir al instante la pérdida de la competitividad. Cuando Brasil empieza a servir, cuando Argentina empieza a servir, bueno, las estadísticas llegan un mes tarde, o 2 meses tarde. Hay que saber al instante qué es lo que está sucediendo con la competitividad del país. Realmente deberían de instalarse además algunos mecanismos de flexibilización en frontera, sin que esto implique, por supuesto, distorsiones como el contrabando interno, etcétera, etcétera, o doble tipo de cambio, ese tipo de cosas, no, pero algún tipo de flexibilidades, algún tipo de disminución de costos para el trabajo en frontera o para producir en frontera. El país debería tener para salvar esas fajas de una demanda de recursos, además enorme después en asistencia social, pero además el país debería monitorear eso para ir viendo el fenómeno económico, porque allí se advierte al instante la pérdida de competitividad que termina afectando al país entero. Sergio Botana, le agradecemos Le su presencia esta agradecido, mañana en Sucho. Quinta Le Buen Día. La pausa y enseguida estamos con mucha más información.